Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. El primero, con Santiago Peña. Vamos a hablar acerca de su campaña y también acerca de la economía del 2022 y todos estos últimos hechos que acontecieron en nuestro país en el ámbito principalmente político y legislativo. El segundo bloque vamos a estar en compañía del doctor Osmar Legal, fiscal anticorrupción y lavado de dinero. Vamos a hablar con él acerca de esa histórica condena y comiso por lavado de dinero en el caso Ramón González Daer y su hijo. Y el último bloque, vamos a hablar acerca de los casos de mega evasión, cómo están los casos de mega evasión, y también vamos a conocer más detalles acerca de los datos aportados por la SED en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Eso lo vamos a hacer con Óscar Orué, el viceministro de la Secretaría de Tributación. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Vamos a una breve pausa. Al volver, ya iniciamos el debate. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el 7º sorteo de 10 millones de guaraníes en vales de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Banco Regional podés ganar premios siendo cliente digital. Realiza tus operaciones bancarias como consultas de cuentas, pagos de servicios, transferencias desde la web o la app y ya estás participando del sorteo. Consulta las bases y condiciones en www.regional.com.py o escribinos al WhatsApp 071-219-0900. Regional. Creemos en vos. Y ya estamos en compañía de Santiago Peña vía Zoom. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia del Péndulo. Quiero primero que nada disculparme, que la idea era estar presente hoy ahí, pero bueno, mis padres están hoy celebrando 50 años de matrimonio, así que estoy acá acompañándoles y hice una pausa para poder entrar al programa. Pero también, Carlos, creo que estar ahí contigo y levantar una copa para brindar sería ya un abuso, sería tercera semana consecutiva, así que creo que también la distancia era prudente. Bueno, está bien. Vamos a comenzar rápidamente hablando acerca de todo esto que fue pasando en estos últimos días. Pasaron importantes dirigentes de Colorado NTT a Honor Colorado. Eso generó reacción y se enojaron, al final terminaron enojándose contigo. Blanca Ovelar y otros referentes y dijeron, bueno, se van, pero otros van a venir con nosotros. ¿Y qué puede decir alguien que actúa como secretario? ¿Cómo te sentís cuando la propia dirigencia colorada se manifiesta de esa manera? Sé que son conceptos políticos, pero también eso pega, sobre todo en las redes. Santi, ¿cómo lo manejas? Mira, lo manejo como lo que es, ¿verdad? Son ataques políticos. Por suerte no pueden decir que soy una persona deshonesta, no pueden decir que soy una persona corrupta, no pueden decir que no soy una persona preparada en materia de política pública. Entonces creo que ante la falta de poder articular algún tratamiento o algún descalificativo sobre mi persona, y bueno, encuentran en esos adjetivos como empleado, como secretario, y bueno, es
en el 2017 también utilizaron como parte de la campaña o mi corta afiliación al Partido Colorado. Pero bueno, creo que también entender que ellos no tienen tampoco mucho planteamiento de qué es lo que quieren proponer. Así que seguiremos haciendo. Nosotros todavía no empezamos, yo no empecé a hacer campaña todavía. Nuestra idea es empezar el próximo año. Creemos que hay problemas económicos, sociales mucho más importantes. Ojalá el gobierno lo pueda entender de esa manera también. Y el año que viene nos vamos a enfrentar en la arena electoral y lo que vamos a plantear nosotros va a ser un Partido Colorado fuerte para a partir de ahí construir un Paraguay mejor. Ahora, ¿se puede tener un Partido Colorado fuerte cuando, por ejemplo, tras los informes de Contraloría de la Secretaría de Tributación, hoy los diputados colorados, por ejemplo, le salvan de la intervención al gobernador del Departamento Central? Eso no les puede pasar factura en las elecciones nacionales del año que viene, Santi. Y el soberano finalmente es quien decide, Carlos, ¿verdad? Y creo que estos procesos, ¿verdad? Que muchas veces son con algún sesgo político. Yo personalmente he pedido que haya una justicia implacable sobre todas las autoridades locales, ¿verdad? Sabemos que hay una tonelada de evidencia sobre el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que lastimosamente hasta ahora no se ha actuado en consecuencia. Lo mismo ha habido con otros intendentes de la oposición. Pero creo que lo que ocurrió hoy, que ha continuado con su proceso normal, ¿verdad? Se presentó la Junta Departamental del Departamento Central, hizo el pedido, fue al Ministerio del Interior, se evaluó, se pasó a la Cámara de Diputados, se conformó una comisión, se estudió, se fueron in situ, se le escuchó a todas las partes. Y bueno, finalmente la responsabilidad que tiene la Cámara de Diputados, sus 80 miembros, es que la mayoría pueda tomar una decisión. Y la mayoría tomó una decisión. Entonces, yo no creo que esto sea un acto de impunidad porque es un gobernador colorado, ¿verdad? Pero cuando es, sin embargo, el presidente del partido de oposición más importante, el Partido Liberal, nadie menciona nada, ¿verdad? Entonces, creo que acá tiene que haber un esfuerzo tremendo de acabar con la impunidad, de atacar la corrupción. Y bueno, los órganos de control lo van a tener que hacer. Yo sé que más allá de lo que ocurrió hoy, el Ministerio Público todavía tiene que hacer su trabajo en lo que ocurrió en la gobernación de Central y bueno, ahí veremos qué es lo que ocurre. Lo que yo estoy viendo es que la justicia está llegando y bueno, creo que también esto es un elemento importante, ¿verdad? Para toda la clase política, de saber que cada vez estamos más controlados, cada vez estamos más supervisados y las sanciones finalmente llegan. ¿Y cómo vas a enfrentar cuando le expliques a las bases, porque vas a recibir ataques? Ya sabemos por dónde viene la mano, ya habíamos hablado con Hugo Velázquez, también el vicepresidente, acerca del ataque. Primero, ya aclaraste el tema de empleadito y compañía, cómo te quieren disminuir, y también el hecho de tu pasado liberal. Ese tema del pasado liberal, ¿con qué discurso y con qué acciones vas a enfrentar? Carlos, hoy tengo más de 5 años de afiliación al Partido Colorado. He competido en una interna en el año 2017. Más de 480.000 colorados creyeron en mi proyecto, ¿verdad? Lastimosamente no llegué y cuando muchos creían que, bueno, me iba a poner el saco de general o coronel, dejé de lado y me puse el uniforme de soldado, me senté en la mesa el día de las votaciones así como otros 60.000 correligionarios que salen a trabajar los días de las elecciones. Y en la mesa que me tocó a mí defender los votos del Partido Colorado, salimos con una victoria de 87 votos contra 34. Nuevamente, cuando asume el gobierno, yo decidí no aceptar ningún cargo público, no pedí ningún cargo público, aclaro que nunca hubo tampoco ningún ofrecimiento, pero seguí trabajando al servicio del partido en diferentes ámbitos, trabajando, colaborando con las cámaras en el Parlamento en temas económicos, que es donde tengo más experiencia. Y a lo largo de estos meses, ya de cara a lo que fueron las elecciones municipales, salí a recorrer, a trabajar en las internas y a trabajar en las generales por cada uno de los intendentes de la lista 1. Así que creo que la militancia y el honrar al partido no son las décadas de antigüedad, sino es la foja de vida. Y yo creo que hoy ofrezco al electorado colorado una foja de servicio impecable. No van a encontrar ninguna deshonestidad en el ejercicio de un cargo público, no van a encontrar ninguna desprolijidad y bueno, creo que eso es lo que hoy valora el electorado más allá de décadas de antigüedad, muchas veces deshonrando a la familia colorada que le ha hecho tanto daño. Uh-huh. ¿Qué significa el acercamiento de Juan Carlos Galaverna, Silvio Velar
de José Alberto Alderete. José Alberto Alderete fue el jefe de campaña de Marito. Él conoce tu debilidad y tu fortaleza. Hablábamos con él en la radio y le preguntábamos justamente eso. Es decir, vos conoces toda la habilidad de Santi, me imagino que le vas a colaborar con él para apoyarlo dentro de la campaña. Y se reía él y dice, bueno, los enemigos de ayer son los amigos de hoy, los amigos de hoy son los enemigos de mañana. Decía Alderete. Pero ¿qué representa la integración de esa gente a Honor Colorado? Creo, primero que nada, Carlos, no es que ellos se suman a Nor Colorado, ellos se unen a un proyecto político partidario y que busca el poder nacional. Nosotros hemos dejado muy en claro, nosotros no levantamos una bandera movimentista, nosotros levantamos una bandera partidaria. Lo que nosotros queremos es un partido Colorado fuerte, y de yo llegar a la presidencia de la República me voy a apoyar en el partido Colorado. Entonces soy el más interesado de que tengamos una junta de gobierno fuerte y que el Partido Colorado cumpla con ese rol fundamental en un Estado republicano, en un modelo republicano. Así que en ese sentido valoro muchísimo. Creo que son figuras emblemáticas que se están sumando también otras cientos de figuras emblemáticas a nivel nacional. En esa misma reunión también estuvo el senador Martín Arévalo, quien fuera jefe de campaña de Mario Abdo en la capital. Estuvieron también los 3 gobernadores originarios del movimiento Colorado NTT. Me refiero al Tigre Ramírez en Canindeyú, Juan Carlos Vera en Guairá y Carlos Jiménez en San Pedro. Y hago la salvedad de Carlos Jiménez, Sí, porque no sé si te acordás, Carlos, pero Carlos Jiménez era intendente de Choré y en exactamente. Sí. el primer acto, en la primera reunión con la dirigencia de San Pedro en Santaní, él se levanta en Se su levanta, sí. discurso y habla de una manera muy cándida, muy abierta, diciendo que él no estaba, que él estaba seguro que yo no era el candidato ideal, que no era mi momento, que yo no debería ser candidato por parte del movimiento al cual él pertenecía. Y bueno, yo me levanté, le agradecí, le dije la idea es esa, poder escucharnos, que me den la oportunidad de conocer. Y bueno, el tiempo ha puesto las cosas de alguna manera en perspectiva y hoy entiende que yo he cumplido un proceso, justamente lo que él quería ver en ese momento y que yo no tenía. Él cree que hoy lo tengo y bueno, está acompañando este proyecto, que de vuelta es un proyecto partidario. Así que esto que tiene un enorme impacto, tuvo un enorme impacto en otros dirigentes que probablemente tienen menos visibilidad, me llena de orgullo a mí porque yo lo que trato es tener un proyecto lo suficientemente amplio para que en realidad el 19 de diciembre del 2022 tengamos una victoria tremenda para el Partido Colorado y a partir de ahí pues salgamos a conquistar en abril del 2023 el poder administrativo. Bueno, y hoy, a 3 años del gobierno de Mario Abdo, ¿cómo calificás el gobierno durante estos 3 años? ¿Dónde debe mejorar y cuáles son sus principales debilidades? Mira, Carlos, yo luego de las internas, y así como lo había dicho en las internas, le dije a Mario Abdo, la noche de las elecciones, si no gano, voy a ponerme a disposición tuya. Así lo hice, salí a trabajar. Asumió él el 15 de agosto del 2018 y me acuerdo que a los 100 días yo salí con mi primera evaluación y una evaluación muy crítica porque veía las designaciones que en muchos de los casos no condecían con la formación de un gabinete, ¿verdad? Personas sin capacidad, sin autoridad moral, personas que sabíamos que iban a defraudar el alto honor que representa ser ministro del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y fui muy crítico en muchas de estas designaciones que después del tiempo me ha dado la razón, ¿verdad? Se ha cambiado, por decirte, el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo 5 ministros de Relaciones Exteriores, Itaipú tuvo 3, simplemente para mencionar áreas sensibles de la política económica y la política exterior del Paraguay. Y así lo hemos visto en innumerables casos, ¿verdad? Hechos bochornosos, casos de corrupción. Pero sin embargo, eso no me ha impedido a mí apoyar al gobierno en medidas económicas, en medidas que le han beneficiado a la ciudadanía. En el 100% de los casos he acompañado los créditos que se han planteado, créditos para inversión en infraestructura, créditos como por ejemplo el que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados para lo que es la elaboración del censo anual que se va a empezar a trabajar el próximo año. Me tocó a mí al inicio de la pandemia, a mediados de marzo, cuando el presidente me convocó a mí y a otros exministros de Hacienda para hablarnos de lo que se venía en materia sanitaria, las consecuencias económicas, y salí a hablar, no es que solamente salí a hablar, fui prácticamente el vocero de esa reunión, destacando la determinación de Mario Abdo, celebré que él estaba tomando estas medidas y que yo acompañaba decididamente este paquete de medidas comprendidas dentro de la ley de emergencia. Entonces, mi posición ha sido una posición crítica, pero también entendiendo que yo tendría que hacer algo diferente a lo que hizo él. Y digo esto porque
A mí, 5 o 6 años atrás, me tocó ser ministro de Hacienda y le tenía al entonces senador Mario Abdo Benítez pidiéndole a bancos internacionales, a calificados de riesgo, que desconozcan la emisión de bonos soberanos del Paraguay, ¿verdad? Después de que habíamos vetado el presupuesto. Entonces, entendía que ese tipo de disidencia o ese tipo de oposición es muy perjudicial para el Paraguay. Y bueno, yo traté de hacer de una disidencia responsable, diferente, apoyando aquello que creo que es importante, pero también criticando aquello que creo que se hace mal. Ahora, pero en materia de seguridad es un fracaso este gobierno, Santi, ¿o no lo pensás así? Totalmente, Carlos, pero te sorprende si una de las primeras medidas fue desmoralizar al Lince, simplemente porque el Lince fue una propuesta del gobierno de Horacio Cartes, cuando en realidad nosotros no inventamos nada, nosotros trajimos una experiencia exitosa de Panamá y realmente tuvo un éxito tremendo y era prácticamente ciudad tras ciudad que estaban expectantes de cuándo llegaban los linces a su ciudad, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, lo que ocurrió en estos 3 años, Carlos, no es una cuestión del azar. Acá la pandemia ha sido una gran excusa para el gobierno para decir que todo es la culpa de la pandemia. Nosotros tenemos un gobierno que ha visto decaer la economía año tras año. Este año vamos a ver un crecimiento de cerca del 5%, pero en realidad la economía sigue siendo más pobre de lo que era en el año 2018. El PIB per cápita, que mide la riqueza de cada uno de los ciudadanos, sigue siendo inferior a lo que era en el año 2018. Los niveles de pobreza van a aumentar el próximo año, porque las mediciones que se están haciendo ahora, con niveles de empleo menores, con niveles de ingresos menores y con un aumento tremendo, como no lo habíamos visto en más de una década, en la canasta de alimentos, hace que la ecuación de aquellos que están en el segmento más vulnerable se vaya a deteriorar, ¿verdad? Y esto va a hacer aumentar el nivel de pobreza extrema. Así que lastimosamente no tenemos todavía buenas noticias para compartir más allá de la construcción de rutas, de puentes, la venta de asfalto, que ha sido probablemente uno de los negocios más lucrativos durante este gobierno. Pero bueno, creo que va a quedar todavía tiempo para evaluar, para analizar. Hoy lo que tenemos que pensar es cómo implementamos medidas, cómo implementa el gobierno medidas económicas que puedan paliar el incremento de los precios, cómo implementan medidas para generar mayor nivel de empleo y a su vez mayor nivel de ingreso. Ahora, esto de la venta de asfalto, ¿es en doble sentido? ¿Es un tiro por elevación a las empresas del presidente de la República? No sé, debe ser mera coincidencia. No, pero en serio, ¿crees que está haciendo negocio con la planta de asfalto y todas las rutas que se están construyendo? Vos tenés suerte porque tenés el tapabocas nomás, pero sé que tenés es una pregunta sarcástica, Carlos. Bueno, está bien, pero Alderete decía algo importante para los colorados. A pesar de los errores que comete este gobierno, vamos a seguir, él decía, voy a seguir apoyando al gobierno Marito, pero voy a acompañar la candidatura de Santi Peña y Aliana en las internas. Se puede seguir, si no hay cambios en el gobierno, en esas cuestiones que para vos son fundamentales, es conveniente seguir apoyándolo. Yo creo que sí. Yo celebro esa posición de José Alberto, como celebré en su momento la decisión de Beto Velar también, que decía que él tenía una relación personal y una lealtad hacia Mario Abdo Benito, ¿verdad? Que él le va a seguir acompañando en su gobierno, pero que él no va a acompañar un proyecto de Hugo Velázquez. Yo realmente me siento bien, ¿verdad? Porque mi proyecto no es en contra ni de Mario, ni de Hugo, ni de nadie. Mi proyecto es a favor de un Partido Colorado unido y un Paraguay realmente mucho mejor. Entonces, eso se va a construir con una visión clara hacia adelante. No es atacando absolutamente a nadie. Yo no puedo hacer una campaña simplemente atacándole a Mario Abdo. A él le rindió fruto. Él consiguió ser presidente de la República atacando la gestión del gobierno de Horacio Cartes, que hoy a todas luces tiene una gestión y unos números mucho mejores que lo que vamos a demostrar este gobierno. Pero yo no tengo ningún interés que le vaya mal. Finalmente yo de alguna manera me siento responsable. Yo salí a trabajar para que él fuese electo como presidente y la realidad hoy nos cuenta que iba a ser imposible que él sea electo si no había una unión, si el movimiento No Colorado no salía a trabajar de la manera que salimos a trabajar. Así que creo que tenemos en ese sentido una autoridad política y moral muy importante para poder mostrar que queremos hacer de una manera diferente. Así que mi campaña no va a ser en contra de él. Ojalá que él pueda terminar su gestión de la mejor manera. Ojalá que esta incursión en una campaña electoral de su vicepresidente, desde el rol de vicepresidente, y utilizando y abusando absolutamente de todos los recursos que tiene el Estado y de toda la maquinaria estatal, no termine de alguna manera descomponiendo aún más
la pobre gestión que ha tenido este gobierno a lo largo de 3 años. Ujú. Y bueno, y hablando de pobre gestión, ¿qué pensás del presupuesto del 2022, así como finalmente quedó sancionado? Mira, las desviaciones finalmente de lo que fue el planteamiento por parte del Poder Ejecutivo no han sido grandes. Se vuelve, como dice siempre el Ministerio de Hacienda, un presupuesto manejable, pero no es el ideal, ¿verdad? Nosotros veníamos desde el año 2013 que se aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal, cumpliendo cada año la Ley de Responsabilidad Fiscal, y me preguntaba a mí, que era ministro de Hacienda, o le preguntaba al ministro de Obras Públicas si podríamos haber ejecutado más obras. Claro que sí. Teníamos los recursos, teníamos las licitaciones adjudicadas, pero entendíamos que el déficit fiscal es un compromiso económico y político con la estabilidad a largo plazo de una república. Y así lo entregamos hasta el 15 de agosto del 2018. Lastimosamente, este gobierno no lo ha cumplido ningún año. En el año 2019 el déficit fiscal se fue al 2,9%, se duplicó prácticamente, llegando al límite de lo que establece en los años de emergencia la ley de responsabilidad fiscal. Y ya en el año 2020 con la pandemia fue al 6,2%. Este año va a cerrar por debajo del 4%. Lastimosamente seguimos financiando gasto corriente y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Va a generar un problema enorme para la siguiente administración. Así que creo que el presupuesto requiere de un compromiso político al más alto nivel y ojalá este gobierno cumpla con aquello que está diciendo, que va a entregar el 15 de agosto del 2023 con un déficit fiscal del 1,5%. Ahora, Santi, vos estudiaste en el exterior, te preparaste bien, fuiste ministro de Hacienda y presidente del Fondo de la Excelencia, del Consejo del Fondo de la Excelencia, eh, pero la educación no avanza. Los últimos informes de la UNESCO otra vez nos ponen, opone a la educación paraguaya entre las peores del continente, y con todo esto de la pandemia aún yendo para atrás antes que adelantando. Eh, ¿Por qué crees que algo tan importante para el desarrollo del país como la educación no es la prioridad número uno de ningún gobierno? Yo no sé si no es la prioridad de ningún gobierno, Carlos. Yo creo que han habido avances importantes. Yo creo que programas como Becal han generado un salto cualitativo tremendo. Hoy tenemos más de 5.000 paraguayos que de una manera imposible jamás hubiesen ido a estudiar a las mejores universidades del mundo. Hoy han ido y están contribuyendo cada uno en su área de experiencia. Creo que se inició este proceso de transformación en la educación. Obviamente, lo que sabemos hoy está demostrado que los procesos de mejora en la educación llevan toda una generación. Yo lamento de una manera pero profunda como el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le dedicó tan poco a comienzos de su administración. Realmente parecía que le iba a dar él un empuje tremendo. Me acuerdo el lanzamiento del plan de transformación de la educación, vino el profesor Jeffrey Sachs y vinieron muchísimas personas, pero lastimosamente él le dio probablemente al peor colaborador que podría haber conseguido para que dirija las riendas del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Que me refiero a Eduardo Peta, que creo que fue una pérdida de tiempo tremenda. Creo que recién con la llegada de Juan Manuel Brunetti empezó a avanzar en algo ese proceso de transformación. Y bueno, el ideal es que ese proceso pueda concluir a lo largo de este gobierno. Y bueno, el próximo gobierno va a tener la responsabilidad de implementar ese plan, ¿verdad? Ese plan que va a requerir cómo va a ser la formación de los profesores, que es el tema central, ¿verdad? Nuestro modelo, y en esto, Carlos, no tenemos que cansar de repetir. Nosotros tenemos un sistema de educación pública que refleja la reforma de los 90. ¿Cuál fue la reforma de los 90? La expansión de la educación pública. Y en ese momento no había centro de formación docente. Entonces salimos a contratar, el Paraguay salió a contratar personas que no tenían la experiencia ni la formación. Entonces, pero el objetivo no era la calidad, el objetivo era la cobertura. Sí. Hoy sí, obviamente en un mundo integrado y de evaluaciones de PISA, tenemos que mejorar la calidad. Y este proceso de transformación que está llevando adelante el Ministerio de Educación y Ciencia creo que es el camino. Ojalá concluya lo más rápido posible y que se pueda plasmar en reformas concretas y que tengan el apoyo parlamentario. Pero lastimosamente, Carlos, y en esto insisto y hago hincapié, hubo un desentimiento, como en muchas otras políticas públicas trascendentales, por parte del único responsable de esto, que es el presidente de la República. Uh-huh. Y finalmente, porque ya nos quedan 1 minuto y medio para que te vayas a celebrar con tus papás los 50 años de matrimonio, Santi. Eh,
¿Qué pensás de Hugo Velázquez y la campaña que está haciendo? Mira, yo creo que este es un problema interno tremendo que tiene el oficialismo. Yo creo que Hugo se adelanta a todos los pronósticos, ¿verdad? Nadie anticipaba. A mí me tocó ir a recorrer prácticamente todos los departamentos para el apoyo a los candidatos de la lista 1 de cara al 10 de octubre. Y realmente era hasta una cuestión de mal gusto cuando estábamos apoyando a candidatos locales que venía una banda a gritar o a una batucada hablar de el toro presidente, donde no era el objetivo, está totalmente fuera del lugar, ¿verdad? Y bueno, creo que esto también le empujó de alguna manera al presidente de la República, ante no tener él ninguna otra alternativa, tener que apoyarle a él. Y creo que eso es el problema que se generó con la salida de muchos de los actores muy cercanos que tenía el presidente de la República. Creo que eso va a seguir ocurriendo. Creo que un grupo salió en diciembre, va a venir otro grupo entre febrero y marzo, y allá por mayo, junio va a venir ya probablemente una estampida y vamos a salir todos a trabajar por un proyecto, te voy a repetir, un proyecto partidario para llegar al 19 de diciembre del 2022 fortalecido y que sea una victoria tremenda y luego abril del 23 una gran victoria para el Partido A Colorado. ver, febrero, marzo, otro grupo de honor de Colorado Año TT que se va a integrar a Honor Colorado. ¿Cuándo el otro? En mayo. Entre mayo y junio ya va a ser una estampida. Una estampida. Pero de toros. Es mi pronóstico, ¿verdad? El tiempo lo irá, ¿verdad? Pero yo calculo que ese va a ser, esos van a ser los tiempos. Y lo de febrero, marzo tiene una lógica, Carlos. Los intendentes fueron electos en octubre, asumieron en noviembre, perdón, en diciembre, y ellos tienen la obligación de enfocarse esos 100 días en la gestión, ¿verdad? Y tratar de llevar el máximo beneficio hacia sus gobiernos locales. Y por supuesto que dependen del gobierno central. Entonces, creo que van a estar expectantes a ver qué les pueden ofrecer, qué tipo de asistencia y apoyo les pueden dar. Y bueno, llegado ese tiempo, si no reciben nada y probablemente le digan hasta luego y seguiremos nosotros con otro proyecto. Perfecto. Gracias, Santi, por compartir este espacio. Un abrazo y saludo a tus Muchas papás. gracias, Carlos, y de vuelta mi respeto a la audiencia. Muchas gracias, Santiago Peña, el candidato a las internas del Partido Colorado para la presidencia de la República por Honor Colorado. A la vuelta de la pausa vamos a estar en compañía del doctor o el del fiscal, el doctor Osmar Legal. Ya volvemos. Rentabilidad anual hasta 16%. Zeta Village, el primer edificio de Paraguay diseñado para Airbnb, que contará con todos los amenities de un hotel 5 estrellas. Alquila tu propiedad por noche y duplica tu rentabilidad. Invertí en Zeta Village y ofrece tu propiedad a 1 millón de viajeros que llegan cada año a Paraguay para hacer negocios, estudiar o vacacionar. Además, cuenta con servicio de administración y gestión de huéspedes para que no tengas que ocuparte de nada. Departamentos monoambientes y de una habitación en Mariano Roque Alonso frente al aeropuerto desde $25,999. Zeta Village, tu mejor manera de invertir. Encontralo en Infocasas. Bien, ya estamos en compañía del fiscal, el doctor Osmar Legal. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches para usted y para la audiencia. Gracias por venir, antes que nada. Muy solicitado en los últimos días, luego de la sentencia, ¿no? ¿Cuándo se lee la sentencia? ¿Cuándo oficialmente? Este viernes. Este viernes. Este viernes, sí. Pero en principio 15 años consiguió para... Ramón González Daer, 15 años para él y 5 años para Fernando González Carjallo. Ajá. Y el comiso dolarizando alcanza algo así como 47 millones de dólares. Ese es uno de los mayores comisos, ¿no? Es el mayor comiso. En Latinoamérica. Sí, me arriesgo a decir que sí, por lo menos según lo que informalmente tenemos nosotros de las reuniones que solemos tener con nuestros pares de la Fiscalía y la Policía Antilavado, es el mayor comiso a nivel regional. Hay una cosa que quisiera que les explique, usted como abogado, le explique a la audiencia. ¿Cómo es que un caso de deuda termina siendo algo penal? Termina convirtiéndose en algo penal. Bueno, en realidad, desde la época del derecho romano, no se puede ir presos por deudas. Solamente la excepción es la prestación alimentaria. Sí. En este caso en particular, bueno, hoy día tenemos ya, como se dice, ya tenemos la información con el diario del lunes,
pero en ese momento lo que hacía el señor Ramón González Daer era... En ese momento, ¿de cuántos años estamos hablando? Antes de nuestra imputación, antes de la imputación en contra de él, lo que hacía era manipular el sistema y establecía a través de unos cheques que le entregaban como garantía un modus operandi donde él mismo hacía que se cancele las cuentas por inhabilitación de cuenta bancaria, cuenta corriente, ¿Y cómo hacía eso? y como tenía varios cheques y la persona que estaba prestando el dinero ya no tenía el dinero como Para cubrir el claro, cheque. para cubrir el cheque, iba metiendo los cheques él mismo hasta que en el tercer cheque te cancelan la cuenta y después posteriormente iba siguiendo, seguía metiendo los cheques y ahí es donde salta la supuesta estafa, porque en realidad el fiscal lo que hacía era mirar, ingresa a Él la metía los denuncia. cheques para que después acusarle por estafa a Exactamente. la persona que le debía. Claro, porque supuestamente, qué es lo que se veía? Se veía que una persona le emitió cheques posterior a ya tener la cuenta cancelada. Entonces, el fiscal en realidad solicitaba los informes de los bancos. Acá hay que hacer eh, no generalizar en el sentido de que habían casos y casos, evidentemente, pero lo que el fiscal veía era que lo que pasaba con las informaciones bancarias y posteriormente le llamaban a declarar a muchas de estas víctimas y el error de esas personas eran que se abstenían de declarar. Entonces el fiscal tampoco sabía. Nosotros leímos varios casos que sí declaraban y decían, sí, esto era préstamo, que esto, que aquello. Entonces sí, ahí hay que analizar un poco más a fondo. Pero en general, en realidad, la denuncia falsa, que es uno de los tipos penales por los cuales condena, la esencia de la denuncia falsa es que el que está denunciando está mintiendo sobre la información Claro. al funcionario que recibe la denuncia. Eh, no es como el cohecho y otros tipos penales donde el funcionario sí sabe de la ilegalidad del hecho. Y aquí, por eso abro un paréntesis, hay que analizar caso por caso para mirar las actuaciones de estos Claro, bueno, operadores de justicia. pero sí, no solamente los operadores de justicia y la superintendencia de bancos y los bancos mismos, si los bancos sabían que era la misma persona la que depositaba la cuenta, ¿cómo se Claro. da ese entramado incluso con los bancos del sector privado? Bueno, en realidad aquí hay que hacer, y se está haciendo porque ya al momento de presentar la acusación por parte de la Fiscalía, nosotros informamos 5 porciones de hechos diferentes. Y dentro de esos hechos habían otra vez porciones sobre lavado, había porciones sobre denuncia falsa y había porciones sobre usura. En relación justamente a Fernando González Cargallo, que todavía no está condenado, o sea, él no fue condenado por usura porque en esa porción de hechos donde nosotros imputamos no había esa Esa figura, causalidad sí, de sí. hechos. Eh, y dentro de ese análisis de las nuevas investigaciones también están inmersos las actuaciones de los bancos, de la CEPRELAT y Claro, evidentemente de la denuncia falsa de los operadores de justicia si lo hubiere. claro. Ahora, llama la atención, es decir, ningún organismo de control funcionó. Sí, ¿Qué pasó? esa, Él manejaba, tenía tanto poder como para manejar a todas esas instituciones bueno, y evitar el control. en realidad también escuché en otros medios declaraciones para hacer un poco más amplio nomás el panorama, Sí, declaraciones del viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación sí, sí, que decía, bueno, antes eso no se le podía investigar a esta gente, ¿verdad? Y cada uno con su responsabilidad en sí, cuanto a los periodos de tiempo. sí, sí. Bueno, para entender más o menos la línea y entender la película de cómo llegamos a esta condena es que nosotros, y hablo de nosotros porque en ese momento yo estaba participando más como apoyo, la fiscal Liliana Alcaraz estaba a cargo de la causa de Ramón González Daer y dentro de esa causa llega una información de CEPRELAT sobre un análisis financiero de movimientos financieros Ujú. del clan en general. Ahí estaban el hoy fallecido ex senador, estaba su hijo, estaba Ramón González Daer, estaba Fernando González Carjallo, estaban las hijas del ex senador, estaban las señoras de los dos. Y ahí es que nosotros nos percatamos, o sea, en realidad la doctora Liliana es la que primero se percata sobre la cantidad de transacciones que tenía el señor Ramón González Daer, que en comparación a lo que tenía el señor, el ex senador, era inmenso, era Ujú, mucho más grande. ujú. Pero
chocábamos con la imposibilidad de avanzar en la investigación en contra de él porque él nunca fue funcionario público, entonces un enriquecimiento ilícito Claro, necesariamente uno tiene tiene que, que la ser calidad funcionario público, de claro. funcionario público es Exacto. necesaria. Y ahí es donde justamente yo doy una opinión en atención a que yo fui fiscal en Luque casi un año y a mí me sonaba la cantidad de denuncias que él hacía por diferentes transacciones comerciales. Evidentemente, uno va construyendo el concepto y la conclusión a través de la información que va adquiriendo. Entonces yo le dije, a mí me parece que podemos llamar a declarar a estas personas que acá supuestamente son los que le estafaron al señor Ramón González Daer y veamos si es que de repente o alguno de ellos en realidad sí fueron en el ámbito de transacciones comerciales o fueron préstamos. Porque también era un secreto a voces que ellos aparentemente vivían de la usura. Entonces es ahí que empezamos a hacer las declaraciones. Fue algo medio eh, bastante complicado en realidad, en el sentido de que así como las personas no declaraban ante las unidades penales de Luque, tampoco querían declarar con nosotros. Tenían un miedo. Ahora, pero doctor, hoy me decía Jorge Bogarín, el nuevo presidente del jurado de enjuiciamiento, que él recibió documentos donde constaban que usted también tuvo un caso, Sí, claro. Es por eso, justamente por ¿verdad? esa experiencia es que yo abro esa causa inicialmente. Ajá, pero usted acusó a esa persona Acusé. por Era, estafa. era una causa en particular, sí, sí. Para entender la línea en total, o la línea de esa investigación, yo estaba interinando en ese momento una unidad penal que no era Ujú, mía. Yo ujú. era fiscal de la unidad 6 y esa era una causa de la unidad 4. Y el fiscal original, por llamarlo de alguna manera, había imputado ya. Y cuando nosotros imputamos, normalmente ya tenemos el convencimiento inicial y la De- sospecha inicial de que hay un hecho punible. La Ujú. investigación la hizo ese fiscal. Cuando llega a mis manos ya era para acusar. Entonces yo analizo documentalmente lo que había ahí y veía, el señor tenía antecedentes por estafa en otras causas, que no ¿Quién? El tenía, patrocinio Benítez claro, el este. patrocinio, tenía otros antecedentes por estafa. Eh, Como ya había dicho, tenía cheques con inhabilitaciones de cuentas y posteriormente le dio esos cheques al señor Ramón en ese momento. Y todo establecía de que aparentemente había una estafa. Entonces yo no me quedaba otra que acusar. En ese momento, si bien era un secreto a voces el tema de la usura, objetivamente hablando en la causa en particular, se constituía un hecho punible y teníamos el convencimiento para ello. Que esta causa posteriormente es sobreseído definitivamente este señor Oscar Patrocinio Sí. sobre esos hechos. eh, Entonces, por eso que yo digo y saco la Pero usted conclusión, esto le contó al juez. claro, nosotros remitimos esa información al tribunal. Nosotros remitimos esa información. Yo sabía, o sea, por eso que yo digo, la causa se inicia a razón de que yo conocía los movimientos en esas causas penales, pero Ujú. cuando tenemos que hacer un análisis ex antes, cuando uno estaba en ese tiempo, así como cualquiera, él tenía derecho también a denunciar. Por eso que hay que hacer una verificación bien específica sobre cada actuación de Sobre cada cada fiscal actuación. y de cada juez. Exactamente. ¿Y cuántos fiscales y cuántos jueces actuaron en todos los casos de este señor? En realidad nosotros arrimamos 156 causas al Tribunal de Sentencias y 156 causas de diferentes de fiscales, diferentes fiscales, ¿sí? sí. O Y había fiscales que tenían varias causas. había fiscales que tenían más causas, había otros que tenían menos. Pero ahí también tenemos que analizar la sistemática de asignación de causas. En realidad el fiscal no elige las causas, eso entra por sorteo. Ujú. Entonces, y por ejemplo, lo que había trascendido decían, este fiscal abrió 5 causas, el fiscal no abre causas, las denuncias llegan y uno tiene que comunicar al Ahora, y inicio. le pregunto algo, ¿en la fiscalía no hay una oficina que diga, espera por un ratito, acá hay, este señor tiene demasiadas causas, ¿qué es lo que está pasando? No llamaba la atención Sí. a la fiscalía 156 fiscales que se están moviendo alrededor de muchos casos, eso no llamaba la atención de la Y no fiscalía. tenemos un sistema que haga saltar ese tipo de alertas. Evidentemente ahí lo que justamente el sistema penal o el proceso penal lo que hace es justamente llegar hasta el estadio del juicio oral, si es que llega, y
muchas de esas causas fueron absueltos, así como esa persona. Ujú. O sea, se tiene que hacer la investigación. El fiscal no puede hacer la investigación y el juez tampoco puede desacreditar eso. Por eso que nosotros o sea, yo en particular lo que pienso es que yo creo que hubieron responsabilidades, sí, yo creo que las hubieron, y eso es algo que subjetivamente lo analizo, pero no en todos los casos. Hay muchos fiscales que son excelentes profesionales que están también dentro de esa lista, que solamente hicieron su trabajo de acuerdo a lo que se presentaba. Por eso que volvemos otra vez a insistir, la denuncia falsa no necesariamente tiene que tener una participación del funcionario. En realidad lo que dice la denuncia falsa es que se le está engañando con una información falsa. Entonces, no se tiene que convertir esto en una cacería de brujas, y hay que hacer la investigación. De que hay que hacerlo, hay que hacer una auditoría cualitativa sobre las investigaciones, y si hay responsables, bueno, Pero que en principio, lo que se puede decir que hay fiscales que se prestaron al juego y jueces que se prestaron al juego, así como otros que no. yo creo que sí, pero como te digo, esa es una conclusión que yo la hago irresponsablemente, porque evidentemente nuestro trabajo es objetivar la información como para sacar conclusiones. Ujú. Por ciertos indicadores yo puedo decir de que evidentemente hubieron algunos y otros que no, que fueron engañados por el sistema que manejaban estas personas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, ¿y qué pasa si cuando uno es engañado? ¿Qué pasa cuando uno es engañado? Está Bueno, bien, a uno se le puede engañar una vez, dos veces, pero si uno ya es engañado permanentemente, Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser también coherentes con esto. Hoy día, después de este juicio, nosotros abrimos la caja de Pandora y pudimos ver todo el panorama, hacer una radiografía de lo que estas personas hacían con el sistema financiero, con el sistema judicial y todos los aparatos y con el jurado de enjuiciamiento, todos los aparatos que ellos utilizaban para conseguir sus fines en cuanto a la usura, sí, ¿verdad? sí, usted sabe, sí, claro, usted sabe que usted, yo, cualquier persona normal, se va a cualquier banco y solicita un crédito o se va y quiere cambiar dólares nomás en la caja y le desnudan prácticamente, Claro, es así. ¿verdad? ¿Cómo es posible que CEPRELAT, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y posteriormente la Fiscalía y los jueces pues, no se hayan dado cuenta de cómo funcionaba, cómo estaba funcionando el sistema? Y bueno, en realidad, ¿O tenían, o verdaderamente eran protegidos? bueno, sí, yo creo que había un poco de todo, pero justamente por eso es que se tiene que hacer estas investigaciones que se abrieron. Nosotros llegamos a un estadio con una condena histórica, Ujú. eh, y que en realidad es un logro mayoritariamente del Ministerio Público, porque las pruebas y toda la investigación la hace el Ministerio Público. Eh, lo que de ahora más deviene, se tiene que volver a investigar, se tiene que tratar de confiar en los tiempos también de la Fiscalía y que se va a hacer el trabajo como corresponde, así como estamos haciendo en varias causas. Eh, en cuanto al sistema financiero en particular y cómo ellos movían ese dinero, es porque ellos, y por eso nosotros construimos la hipótesis de lavado de dinero, ellos disimulaban que ese ingreso era por bienes inmuebles. Inmuebles. Claro, por alquileres en realidad, Ujú. y algunas que otras ventas. Yo tengo una presunción personal sobre la flaqueza del control en cuanto a los sujetos obligados que son los bancos. Porque aquí es simple y eso lo produjimos y probamos en juicio. Ellos entregaban cierta documentación básica que era la declaración jurada de IVA, un listado de bienes muebles e inmuebles y esas dos documentaciones, y con eso ellos le elevaban el límite operacional sobre un Claro. nivel bastante alto, entonces para que ellos se puedan mover tranquilo abajo. Así todo, hubieron reportes de operaciones sospechosas y ahí hay que pasar a ese estadio otra vez, pero sus reportes eran mínimos. Ujú. Le pregunto algo. ¿Ayudó la presencia de personal de la embajada norteamericana en el juicio? No, yo creo que no. Nosotros, y me voy a morir con esta posición, lo que nosotros llevamos como prueba no iba a tener otro resultado. Teníamos la radiografía personal de ellos a través de sus teléfonos celulares, teníamos toda la trazabilidad bancaria, teníamos y nos servimos también para la pericia del estudio y el análisis que hizo la Subsecretaría de Estado de Tributación
haciendo un análisis de lo que facturaban versus lo que ellos introdujeron en el sistema financiero, nuestros números eran precisos, Ujú. los hechos eran precisos. Yo tomo esa presencia como un apoyo, primero al Ministerio Público por el trabajo que viene haciendo y segundo al sistema de justicia, que necesita la independencia que tanto anhelamos. Yo pienso que si me preguntaban y discutíamos en rueda de amigos y acerca de la presencia de funcionarios de la Embajada norteamericana en el proceso, en el juicio, eh, y muchos coincidimos que finalmente era más bien un testimonio de apoyo para los jueces, más Sí, que para la fiscalía. claro. ¿Verdad? Es decir, era la presunción que no sabemos, ¿verdad? Bueno, Pero era la presunción que teníamos. en realidad yo no puedo hablar por la posición que tienen los magistrados en general, pero sí puedo hablar por la posición que nosotros tenemos como Unidad de Delito Económico y Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Nosotros tenemos un apoyo muy cercano del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, yo creo que también fue un apoyo para las juezas, pero también fue una muestra de seguir apoyando al Ministerio Público. Ujú. ¿Cómo califican ustedes el trabajo investigativo? Excelente. Yo creo que fue muy bueno. Fue catalogado hasta por los más críticos en nuestros medios y sistemas judiciales como una investigación bastante nutrida. Eh, yo siempre digo, nosotros tenemos muchas limitaciones en cuanto al tiempo de investigación con la gran cantidad de información financiera y los análisis que hay que hacer. Una investigación financiera no podemos nunca comparar con un delito ordinario donde tenemos los hechos Ujú. concretos y ya simplemente los mostramos. Nosotros tenemos que construir esas hipótesis y tenemos en contra o del otro lado a profesionales del derecho del más alto nivel técnico también. Entonces, y el juicio oral ya es la conclusión de toda esa investigación y la demostración de los hechos y de la hipótesis investigativa del Ministerio Público. Es cierto, yo no voy a cansarme de decir de que las actuaciones de las juezas fueron excelentes, altamente técnicas las tres, pero evidentemente ellas no iban a poder juzgar sin las pruebas que el Ministerio Ujú. Público sustentó. ¿Cómo sigue el proceso? Esto va a apelación, probablemente llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto tiempo más de este proceso nos espera? Yo quiero Es decir, ser lo lo más... máximo que se puede, No, al que se no, pueda extender. es que nosotros no tenemos un tiempo estimado en cada causa, pero sí yo saco la conclusión en cuanto a la buena fe que tuvieron también el doctor Bogarín y su equipo, donde en realidad ellos prácticamente no dilataron el proceso casi en nada, apelaban cuando tenían que apelar, tuvieron la buena fe que muchos abogados no tienen. Y siguiendo esa misma línea de trabajo que tuvo el doctor Bogarín, yo creo que esto va a irse a apelación porque es un derecho de ellos. eh, pero yo creo que el año que viene, si Dios permite, ya tendremos resultados sobre esto. El año que viene podría quedar firme ya la sentencia. Yo creo que sí. Quiero ser positivo sobre eso. Ajá. Bueno, eso teniendo en cuenta la actuación, siempre y cuando no se le cambien los abogados, ¿no? Y teniendo en cuenta el Claro. precedente que usted está contando. No, además de eso, don Carlos, tenemos que recordar que aquí nosotros tenemos ya una cámara también de apelaciones especializada y realmente el perfil de esa cámara también, creo yo, no va a dar lugar a muchas dilaciones. Ujú. Por otro lado, ¿cómo se sienten ustedes los fiscales cuando tienen que investigar a fiscales? Porque ahora se abre un proceso de investigación de todos los fiscales que tuvieron algún tipo de participación en alguno de estos casos de Ramón González Dar y familia. Pero ¿cómo se sienten ustedes cuando tienen que investigar a fiscales? Yo creo que hay que ser justos con el rol que está cumpliendo el Ministerio Público y en específico la unidad anticorrupción. El Ministerio Público es una de las instituciones que mayor autodepuración tienen. Entonces, siempre que nosotros tengamos el caudal probatorio en contra de quien sea, lo vamos a hacer. Ese es nuestro rol constitucional. Ujú. Entonces, ya estamos acostumbrados. Bueno, pero de todas formas, son muchos amigos con los que habla, se reúne, comparte reuniones familiares y compañía, y de repente le tenés que investigar como sospechoso de haber maniobrado en favor de una determinada persona o haciendo mal la investigación a propósito y compañía.
como más que como fiscal, como ser humano, ¿cómo se siente uno? Es que uno cuando empieza a trabajar en el sistema de justicia, llámese como fiscal o como juez, va perdiendo nomás luego, amigo. Ya es un tipo de vida donde uno se tiene que acostumbrar a ese tipo de cosas. ¿Y qué vas a hacer? Cada uno con sus responsabilidades. Uh-huh. Y en este momento, ¿cuál es otro tema grosso que está llevando adelante, está investigando? Ahora mismo estamos bastante abocados a la causa de Rodolfo Friedman, del senador, donde estamos sin poder hacer la audiencia preliminar, justamente por las dilaciones que presentan los abogados. Y en ese caso en particular, lo último para hacer una conclusión global es que a criterio del Ministerio Público, en particular a mi unidad, estaban tratando de llevar hacia jueces que sean favorables a sus pretensiones, porque sabemos que aquí hubieron casos donde se desmembraron acusaciones y eso es lo que nosotros no queremos hacer, porque todo el trabajo y el sacrificio que hacemos para las investigaciones no queremos que en un día nos desarmen. Y he conseguido, gracias a Dios y a la buena resolución que sacó Cámara Especializada, que la causa sea designada una jueza especializada. Hoy día esa misma jueza impugnó esto, pero ¿Qué impugnó la jueza? Impugnó la inhibición del juez del MAS, que es lo que nosotros repusimos y apelamos. Por algo simple, voy a hacer un análisis simple, don Carlos, para que entiendas. La estrategia nueva de los abogados es: vos sos un juez con el cual yo no puedo negociar, entonces apelo o mando a otra instancia, y en esa instancia yo le presento a un abogado como para que vos no le puedas cancelar la personería. Cuando vuelve contigo, vos decís: yo no fui el que le reconoció la personería, por tanto me tengo que inhibir. Y ahí yo hice una reposición sobre eso, haciendo un paralelismo, utilizando una jurisprudencia. En el caso de Rodrigo Quintana pasó algo parecido. Uh-huh. El doctor Corbeta, que era mi jefe, se había inhibido en su momento porque se había presentado una abogada ante el doctor Otazú, que estaba interinando cuando vuelve a él la causa, él se inhibe y va al del doctor Paulino Escobar. Y Paulino Escobar lo que hace es impugnar y analiza en base a que dice: no es el único abogado que tiene y no es el primer abogado, que es lo que el 113 y el 114 prevén. Uh-huh. Y dice: como juez vos tenés que cancelarle la personería porque no hay indefensión. Ese mismo análisis es el que nosotros hacemos y reponemos y apelamos. Ahora se fue a lo de la doctora Cecilia Campos, que es una jueza especializada suplente, y ella impugna con los mismos fundamentos y vuelve a lo del doctor. O sea, en realidad todavía no vuelve, va a Cámara porque ahí hay una discusión de competencia. Yo considero que con toda esa jurisprudencia lo que va a hacer Cámara es decirle al doctor del MAS que siga él. Y eso es una de parte del Ministerio Público, es una señal también de confianza al trabajo del doctor del MAS. Es por eso que nosotros queremos que se quede con él la causa. La especialidad no es en vano. Los jueces especializados tienen que llevar estas causas especializadas. Y estamos en ese estadio, pero es cuestión de tiempo. Yo creo que van a seguir dilatando el proceso, pero por lo menos no le vamos a dar respiro hasta elevar esa causa a juicio, ¿verdad? Bien, doctor, te agradezco que nos haya dado todas esas explicaciones, que hayas venido y nos hayas explicado de manera sencilla todo esto, este caso. Pero es notable cómo subyace en la mesa y en la conversación de esta charla lo corrupta que es la justicia, porque sin decirlo estamos señalando que hay jueces y fiscales que se venden. Es doloroso entender eso en la conversación, pero es la realidad. No es solamente acá en Paraguay, claro. Tampoco, es probablemente en todo el mundo. Solamente que acá no hay sanciones a los corruptos. Yo creo que tenemos que animarnos a mirar el vaso medio lleno, porque bien sabemos de que de un tiempo atrás era peor. Exactamente. Ahora estamos operadores de justicia que tratamos de hacer bien las cosas, y evidentemente lo que necesitamos es el apoyo ciudadano y el de los medios de prensa, ¿verdad? Perfecto. Doctor Legal, muchísimas gracias por haber venido. Carlos, un placer. A la vuelta de la pausa vamos a estar con Óscar Urbe, viceministro de Tributación. Ya volvemos. Navidad sin ti, calor. Este año es posible pasar una Navidad sin calor. Sí, porque llegó a Bristol
El cuculelé del calor y trajo los aires split con las cuotas más bajas del país. Y eso no es todo. La instalación es totalmente gratuita. Además, todas tus compras participan de la promo 1.000 millones en premios. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Scavone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scavone, las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 097-418-5000. Bien, ya estamos en compañía del viceministro de Tributación, Óscar Urúe. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también para toda la teleaudiencia. Agradecido por la invitación y bueno, estoy a disposición. A ver, ¿cómo están los casos de mega evasión? En este momento, ¿cómo están los casos de mega evasión? Bueno, en realidad nosotros no le llamamos mega evasión para aclarar, ¿verdad? Le llamamos operativo facturación 1, facturación 2 y tenemos casos emblemáticos o generales así de contribuyentes donde fueron determinados montos importantes, ¿verdad? Tuvimos ya una recuperación este 2021 de solamente de lo que es impuestos de operativo facturación 1 y 2, aproximadamente más de 5 millones de dólares. Más Ya, de 5 que millones ya de dólares. recuperamos, pero Ajá. determinamos más de 50, ¿verdad? O sea, que lo que se El halló, 10%. claro, Recuperado. el 10% estamos recuperando, Están ¿verdad? recuperando. Eso también tiene su tiempo y su proceso, porque muchos accionan judicialmente o piden revisión, piden sumario, etcétera. Entonces, es importante que hay ya un resultado de eso. Tuvimos mucho apoyo del Ministerio Público en ese sentido porque todos los procesos que denunciamos, bueno, ya están con carpetas fiscales, muchos imputados, etcétera. Entonces, creo que es muy relevante eso. Y se acercaron, es decir, las personas denunciadas, se acercaron, hablaron, la mayoría hablaron con usted, hay gente que se escondió, que no apareció nunca. Hay gente que sí que no apareció que nunca. no apareció, ¿verdad? Pero muchos sí se acercaron, muchos explicaron, muchos justificaron, muchos trataron de responsabilizar a otras personas. En fin, ¿verdad? En el ámbito tributario, el responsable es el contribuyente, ¿verdad? Difícilmente uno pueda delegar o pueda dar o tratar de tirar la responsabilidad a otra persona. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy importante. El 2021, inclusive tuvimos un pago histórico, ¿verdad? Como el caso del señor Ramón González Dar, ¿verdad? Que nunca habíamos cobrado un monto de esa naturaleza, esa cantidad. Y creo que eso también es resultado de todo el trabajo que hicimos desde hace tiempo, ¿verdad? Desde el 2018 cuando asumimos, en mi caso ya como director en principio, ya en el 2019 como viceministro. Hay un equipo humano muy importante en tributación, muy comprometido. Y creo que eso también es destacable, ¿verdad? Y bueno, le estaba escuchando recién al fiscal Osmar, con él trabajamos muchísimo. No solamente en este caso en particular, sino que en otros casos también, ¿verdad? ¿Y de qué manera ustedes le ayudaron a la Fiscalía en el caso González Daer? Y bueno, nosotros teníamos ya determinado todas las pruebas, porque todas las operativas o todo el proceso de fiscalización fue controlado a través del sistema bancario. Entonces fue mucho más fácil poder colaborar con ellos porque la estructura en sí, nosotros le otorgamos toda la información, le pasamos toda la información al Ministerio Público para que ellos también complementen con otros actos investigativos. ¿Y cómo nos saltó alerta en CEPRELAT o en los bancos o en la superintendencia de bancos? Y es algo que hay que reclamar en la época anterior, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros en el 2018, nosotros iniciamos este proceso primero con un proceso propio de tributación y complementado con un informe de la CEPRELAT, ¿verdad? Porque la CEPRELAT remite un informe a tributación para que complemente con la investigación que estábamos haciendo. Nosotros empezamos investigándole al señor Óscar y sus hijos. Sí. ¿Verdad? Y después complementamos con el caso del señor Ramón. En el caso del señor Óscar y sus hijos, ellos no discutieron lo que se determinó, pagaron y bueno, después justamente ellos fueron, en el caso judicial, fueron procesados primero, ¿verdad? Y después ya, que fue un caso más complicado, fue el caso del señor Ramón, que después
Nosotros colaboramos con el Ministerio Público, ¿verdad? Pudimos cobrar el monto determinado y bueno, hoy ya tenemos una condena, ¿verdad? Que es ejemplar a mi criterio y que creo que es muy importante para en pos de lo que es la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero. Ajá. ¿Y qué pasa con el intendente de Ciudad del Este y qué pasa con el gobernador de Central? Bueno, el intendente de Ciudad del Este nosotros investigamos, eso fue a pedido del Ministerio Público, Sí. ¿verdad? Cabe aclarar, ¿verdad? Hemos remitido toda la documentación y toda la información relacionada a la trazabilidad de compras, en este caso creo que era de- se le daba kits a los ciudadanos de Ciudad del Este, ¿verdad? Y bueno, la compra, eso que fue a través de una empresa que en principio o a prima facie no tenía la capacidad como para poder hacerlo, vimos todo eso y remitimos toda la documentación al Ministerio Público. Ya Y obra. efectivamente no tenía la capacidad para hacer ese operativo. Nosotros cuando vimos el caso, sí vimos, bueno, de hecho la empresa que proveyó, una empresa bastante, no tenía los ratios necesarios como para poder prestar ese tipo de servicio. Y lo que se compró también, en principio era dudoso origen, ¿verdad? Lo que nosotros determinamos en la compra, porque se compró de una casa de materiales de construcción, ¿verdad? Alimentos Alimentos, de una casa de construcción. así mismo. En el caso de Ciudad del Este. Ujú. Bueno, y eso remitimos todo al Ministerio Público y ya está dentro de la investigación fiscal. Eso cabe aclarar, ¿verdad? Para no decir que fue pedido del Ministerio Del Ministerio Público. Nosotros Público. colaboramos con ellos como en todos los casos, ¿verdad? Ajá. En el caso de la Gobernación Central, sí nosotros recibimos una denuncia y hemos procesado eso y nosotros mismos hemos denunciado con la Secretaría Anticorrupción, ya creo que en junio, julio, ¿verdad? Y nos parecía muy importante hacer esa denuncia porque ahí habíamos hablado de facturas clonadas, a diferencia del caso de Ciudad del Este, que no se trataba de ese tipo penal o ese tipo o ese De hecho en delito, sí, claro, de sí. ese tipo de delito, ¿verdad? Eran casos diferentes. Entonces, ahí inclusive hicimos una conferencia de prensa y fue muy importante también el trabajo que hicimos entre la Secretaría Anticorrupción y también la Auditoría General del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Con informes también de la Contraloría General de la República, porque nosotros pedimos informe de la Contraloría y ahí es donde confirmamos que hubo un cambio de facturas, o sea, las facturas denunciadas como facturas clonadas fueron cambiadas después cuando se detectó, cuando tributación solicita Por otras informe. auténticas. Por otras auténticas, Pero de ¿verdad? otras empresas. De otras empresas, ¿verdad? Y eso es lo llamativo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros, cuando confirmamos al Ministerio, que la Contraloría General de la República informó dentro de su rendición de cuentas, encima ellos publicaron, confirmamos de la utilización de esas facturas, pudimos determinar, ¿verdad? En este caso, la utilización de facturas clonadas en una rendición de cuentas de la Gobernación ¿Y Central por que valor de transfirió, cuánto las facturas clonadas? y eran más o menos como 1.600 millones de guaraníes, aproximadamente, de esos 6.000 millones que estaban. Inclusive le encontramos una persona que nunca le había prestado servicio y que vivía en España, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a investigar, a buscarle a la persona y después pudimos contactar con él y no, mi factura le dejé a mi contador, que casualmente es el mismo administrador de la fundación, ¿verdad? Y me dice, nosotros nunca yo presté, y encima él tenía una especie de, o sea, prestaba tipo de servicio diferente, pero la facturación que se le hizo fue por estos estudios de impacto ambiental, o sea, nada que Sí, ver sí, con nada que ver. lo que estaba registrado, ¿verdad? Y bueno, eso también nosotros incluimos en la carpeta al momento de hacer la denuncia, por eso nos parecía muy importante hacer esa denuncia. Y bueno, está ya en sede judicial y vamos a ver cómo también termina. Entiendo que hoy ya están imputados. Justo cuando yo estuve de viaje, me comentaban, o sea, se publicó justamente que el fiscal imputó. Nosotros hemos colaborado también con el Ministerio Público. En el caso, creo que el fiscal Estigarribia, el que está llevando el caso. Y bueno, ha colaborado tributación también en todo lo que tiene que ver con los actos, principalmente con el tema de facturas, ¿verdad? Y el tema de los contratos, ¿verdad? Y vimos muchas irregularidades ahí y bueno, la ciudadanía sabe. Y también aprovecho, Carlos, porque en esta función no es sencillo, ¿verdad? Y también mucha gente te apoya, ¿verdad? La gente Sí. que de repente uno sale, está en la calle y realmente uno está contento de que
de que la gente vea que nosotros Que se cumplimos, reconozca tu trabajo. claro, que nosotros cumplimos con nuestro trabajo y lo vamos a ir haciendo en la misma línea y con el mismo ímpetu. Bueno, te voy a hacer la pregunta que te hicieron ya de lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. Todos los diputados de Colorado Añetete en la comisión dijeron no a la intervención. Lo mismo los de Honor Colorado. ¿Cómo te sentís vos, viceministro de Tributación, cuando todos los diputados del movimiento del presidente de la República, él es el líder del movimiento, votan en una dirección totalmente contraria a las investigaciones que ustedes mismos realizaron? ¿Cómo te sentís como funcionario público? ¿Cómo te sentís ante esa situación? Porque lo que uno espera es de que el jefe, en este caso el presidente de la República, te apoye tu trabajo y les diga a sus, miren, hay evidencias, ustedes por favor respeten el trabajo de la Subsecretaría de Tributación. ¿Cómo te sentís cuando sencillamente por una cuestión política los diputados pertenecientes a tu jefe, al movimiento que lidera tu jefe, que es el presidente de la República, dicen no a la intervención? Bueno, ahí hay que analizar en general, Carlos, la situación, ¿verdad? A mí particularmente, yo pienso que nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo. Nosotros no denunciamos al Poder Judicial, perdón, al Poder Legislativo. En este caso no presentamos la denuncia a la Cámara de Diputados. Nosotros presentamos la denuncia al Poder Judicial, que es el órgano que tiene que investigar y tiene que determinar Claro. la responsabilidad, ¿verdad? Y hay que también entender de que yo no entiendo mucho del tema político, por eso no quiero opinar del tema político, ¿verdad? Ellos deben tener sus excusas, sus explicaciones. Ellos, los diputados que votaron, van a tener que a la ciudadanía van a tener que rendir cuentas y van a tener que decir por qué obraron de tal o cual manera. Yo no soy quien para juzgarle a ellos. Yo sí lo que puedo decir es que voy a seguir haciendo este trabajo y sea quien sea, vamos a hacer la denuncia. O sea, en ese sentido yo estoy muy tranquilo y tengo el apoyo del presidente de la República. Ya lo conversé muchas veces con él y siempre hay presión, entre comillas, de que te dicen hay persecución, porque eso fue lo que me dijeron a mí con el caso de la Gobernación Central. Y bajo ninguna circunstancia es para nosotros, porque nosotros nos basamos en hechos, en documentos, en pruebas para poder hacer la denuncia. O sea, no es porque se nos ocurrió un día y queríamos salir en la tele que hicimos eso, ¿verdad? Eso es categórico. Con relación al tema, hay que entender también que el Poder Legislativo, a diferencia del Poder Ejecutivo, son órganos, son poderes del Estado que son independientes. Es cierto, el presidente de la República es líder, pero hay que recordar que el presidente de la República remitió la documentación al Poder Legislativo para que dentro del ámbito de la competencia y la Constitución puedan dirimir eso. Y también hay que entender de que Claro, si bien pero es lo que establece la Constitución, sí, ¿verdad? si bien yo puede ser que no esté de acuerdo o no esté conforme con la actuación política, el hecho de que no se haya intervenido tampoco quiere decir que es inocente, ¿verdad? Porque hay un órgano constitucional que está investigando y que tiene que determinar el grado de responsabilidad. Claro, yo entiendo eso. Cuando alguien quiere que se apruebe su presupuesto, como hacen en otros países, los presidentes intervienen. Los presidentes le dicen a los congresistas de su partido, señores, ustedes tienen que apoyar este presupuesto por esto. Y uno ve que efectivamente todos los congresistas de ese partido apoyan el presupuesto que envía el presidente. Y lógicamente la contra rechaza y en algunos momentos... Estados Unidos tuvo un año también convulsionado con Obama cuando no le aprobaban su presupuesto, ¿verdad? Pero sin embargo, pero el presidente pone la cara por el presupuesto y pone la cara y dice y baja líneas a sus parlamentarios para que defiendan su presupuesto porque son del mismo partido. ¿Cómo es posible que el presidente no le haya dicho a los diputados de Añetete eso nomás? Porque vos sabés que Claro. me llama la atención desde el punto de vista político esa situación. Hasta donde yo sé, el presidente no bajó línea Y por eso- absolutamente sobre este tema en particular, ¿verdad? El presidente, yo creo que muchos critican
muchos alaban y critican su forma del ejercicio del poder. Él es una persona, y me toca conversar siempre con él, no es una persona que va a imponer absolutamente nada, ni es una persona que deja dentro de la potestad, y siempre dijo él que no va, o en la medida de las posibilidades, no va él a meterse en el tema político y no va a exigir a, a los miembros, tanto de la Cámara de Diputados y Senadores, a votar en tal o cual sentido. Porque yo entiendo que esto es una cuestión, Carlos, totalmente, eh, o sea, una cuestión política, ¿verdad? Y una cuestión donde la gente, o sea, acá hay que preguntarle a la gente qué es lo que siente, porque no es responsabilidad del presidente lo que votó tal o cual senador, es responsabilidad de cada diputado y de cada senador el que vota. Y esa es mi opinión en el sentido de que cada uno tiene que ser responsable de los actos, ¿verdad? Y no existe en la función pública, en los poderes, no existe la obediencia de vida. O sea, El si mandato vos, imperativo no el existe. mandato El imperativo no existe. O sea, yo creo que tienen que hacerse acá. No le tienen que preguntar a Óscar Orué si va a renunciar o no. Le tienen que preguntar al Cuando me llegue te diputado. preguntaron que si ibas a renunciar. En Twitter me pusieron si iba a renunciar, ¿verdad? Y no voy a renunciar, ¿verdad? Ajá. No le voy a dar el gusto a la gente que no, ¿Y por que qué quiere. ¿Y por qué la gente cree que tenés No, que renunciar? y porque dicen que justamente lo que me está diciendo, o sea, Ajá. si el presidente de la República no apoya lo que ustedes están haciendo, entonces, ¿de qué están haciendo ustedes? Ah, pero vos no considerás que porque el presidente no bajó línea no significa que no apoye tu trabajo. No, bajo ninguna circunstancia, porque hemos hecho denuncias, o sea, si no tenía el apoyo del presidente, al día siguiente que presentaron una denuncia contra 17 municipios, 2 gobernaciones, o sea, se le iba a destituir al viceministro que ose meterse en el tema político, ¿verdad? El presidente respeta las instituciones y creo que ese es el desafío, Carlos, como Paraguay, como país. Que las instituciones funcionen independientemente sea quien sea que esté al frente. Siempre digo esto y lo sostengo. Nosotros tenemos el apoyo del presidente de la República en ese sentido y tenemos esa libertad de poder hacerlo. Y él lo único que siempre me dijo es, Óscar, en la medida que ustedes hagan la denuncia, que sea sólida y que no haya nadie que pueda refutar. Porque no es ninguna persecución política. Nosotros, si hacemos una denuncia es porque estamos seguros, tenemos las pruebas suficientes y no vamos a decir por decir nomás algo, ¿verdad? Y no se va a utilizar la institución, por lo menos mientras yo sea viceministro de Tributación, no se va a utilizar la institución para perseguir absolutamente a nadie, ni para perjudicar ¿Alguien absolutamente te a nadie. planteó eso? Sí, ¿Sí? ¿Que te planteó perseguirle a alguien? sí. ¿En serio? Sí, Aquí. hay gente que te llama y te dice, perseguirle a este, ¿verdad? Y no es así, ¿Pero ¿verdad? que son parlamentarios? No, pues no son políticos, o sea, te dicen de repente gente que ¿Y creen que presidente tiene, de gremios y compañía? gente que cree, no me vas a quitar eso, Carlos, pero gente que cree que en Paraguay sigue habiendo lo La que vieja anteriormente costumbre. había, no, y está cambiando. Hoy vemos con la sentencia, bueno, que por eso estuvo el fiscal legal, ¿verdad? Comentando, ¿verdad? Y hoy estamos viendo ya cambios, vimos diputados, senadores, ¿verdad? Vimos desaforados, o sea, hoy estamos viendo un cambio, ¿verdad? Que creo que tenemos que continuar en esta línea si queremos que nuestro país Ajá. salga adelante. Ahora, y en el caso Friedman también colaboraste. Sí, por supuesto. ¿De qué manera colaboraste? ¿Qué En detectaron todo lo ustedes que en pidió, tributación? en todo lo que pidió el Ministerio Público hemos remitido toda la documentación y no solamente del señor Friedman. No, ya sé, pero porque hablamos del tema Friedman también con el doctor legal y te pregunto, es decir, hay también cuestiones tributarias. Nosotros, bueno, el caso del Friedman es un poco diferente porque no es una cuestión más tributaria, porque no hubo factura falsa ni nada Ajá. por el estilo, pero sí se pudo ver, todo lo que tiene que ver con contratos, todo lo que tiene que ver con trazabilidad, todo nosotros le remitimos al Ministerio ¿Y Público. qué, por ejemplo, notaron ustedes? Bueno, no me estoy Con acordando contrato de... y trazabilidad. Y bueno, yo entiendo que el fiscal y, me van a retar después porque siempre me dicen, no vaya a contar las cosas que se están investigando. Mira, a la jefa de comunicación de la fiscalía no le hagas caso. Ahora estamos en el péndulo hablando vos y yo. No recuerdo ahora mismo, Carlos, pero sí remitimos toda la documentación que han pedido sobre trazabilidad, sobre las personas que intervinieron, sobre cheques que se cobraron, porque hay que tener en cuenta que también se levantó el secreto bancario para tributación, entonces tenemos mucha más información hoy y hemos remitido, como también hemos remitido de varias personas,
¿verdad? Independientemente de que si es político de un lado, de un sector, de otro sector, ¿verdad? Inclusive el otro día se publicó que le ejecutamos al señor Friedman, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿Y eso fue así? Sí, sí, se le hizo tiene un certificado de deuda que se ejecutó, ¿verdad? Y el señor pagó, ahora ya pagó, ¿verdad? Pero a lo que te digo es que no importa quién sea. O sea, nosotros tenemos que cumplir la Claro. ley independientemente sea quien sea o esté quien esté, ¿verdad? A todo se le controla y si está dentro del perfil de riesgo y tenemos que hacerlo y lo hacemos, ¿verdad? Entonces hay suficiente tranquilidad, porque el otro día me preguntaban, bueno, ¿pero quién le agüita a ustedes? O sea, ustedes, Sí. ¿verdad? ¿Quién le controla a ustedes, verdad? Y nosotros tenemos un control de los organismos multilaterales, que son los que aportan recursos a nosotros. Ahora, por ejemplo, tenemos apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para implementar facturación electrónica, ¿verdad? Y a Entonces, propósito de eso, desde el año que viene se implementa la facturación electrónica sí, desde el año que viene, para todos. no para todos, para un sector que se llama voluntariedad abierta, que forma parte del plan, ¿verdad? Pero para el 2023 sí ya va a ser obligatorio para sectores económicos específicos. ¿Cuáles, por ejemplo? Y todo el sector retail, por ejemplo, ya vamos a establecer en 2023 la obligatoriedad de la facturación electrónica porque es un sector que siempre tiene problemas con el tema de que se borra su factura, que es un problema normalmente que recibimos denuncias respecto a eso. Entonces, a mí me gustaría terminar el gobierno en el 2023, y bueno, si sigo estando, ¿verdad? Eh, Implementando facturación electrónica como un legado de esta administración. Aparte de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ajá. ¿Te amenazaron durante este tiempo de gestión Sí, 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 me amenazaron. de muerte? Me amenazaron de muerte, pero eso ya es un tiempo, hace tiempo ya fue eso. Pero y después, pero te siguen No, amenazando. no, 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 no. No, pero siempre hay comentarios, ¿verdad? Siempre te dicen que, que estás, no sabes con quién te metes, que estás mal, que no, o sea, que de repente un poco, siempre me preguntan quién es lo que es tu Ujú, caballo, por eso crees que puedes hacer ujú, esto y lo otro, ¿verdad? ajá. Porque hay Y, gente que cree que no se le puede supervisar en cuanto a sus y tributos. sí, hay gente que todavía cree que el Paraguay es igual que antes. ¿En serio? Y hay todavía gente que... Pero ¿y qué? ¿Gente poderosa, política, económicamente hablando? No, sí, 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 sí. Y nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos, tenemos un equipo muy sólido, hay mucha tranquilidad y sí, siempre me dicen cuídate, mira que te van a pasar la factura y esas cosas, ¿verdad? Ujú. Pero yo estoy tranquilo por ese lado, no, trato de seguir mis actividades, sigo siendo docente, o sea, mi vida en sí no cambió por el cargo, ¿verdad? Y voy a seguir siendo el mismo Oscar Uruguay siempre. Ujú. Bueno, está bien. Tributación también investigó todo lo de Dani Durán y compañía y sus Sí. negocios. Y Y hemos remitido también todo al Ministerio Público, porque eso sí fue un proceso que inició el Ministerio Público y ha solicitado información. Siempre se pide documentación, ¿verdad? Y bueno, así como también estamos viendo el caso de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Las 17 municipalidades, una gobernación, ¿verdad? Que ya también habíamos denunciado. Y bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Hoy las herramientas tecnológicas nos permiten poder hacer muchos más controles. Creo que lo más importante en este 2020 fue tener un nivel de recaudación mucho más amplio, cobrando a la gente que anteriormente evadía, ¿verdad? claro, pero la última pregunta, porque se nos va el tiempo lastimosamente, Oscar. De las denuncias que ustedes hacen o de los informes que ustedes envían a la fiscalía, ¿en qué casos no fueron debidamente atendidos? Y ustedes consideraron que había cuestiones graves que investigar y no fueron debidamente atendidas. Te pregunto esto porque de repente se reproducen los hechos y personas que en algún momento estuvieron en una determinada empresa, después de algunos años vuelven a hacer lo mismo que esa empresa hizo, lo vuelven a hacer con el paso de los años en otro lugar de la misma manera. Por eso te preguntaba lo de Dani Durán. Cuando vos decís que le enviaron mucha información a la fiscalía, ¿eran informaciones comprometedoras? No porque, a ver, el caso de lo que era el señor Durán tenía que ver más con facturaciones, ¿verdad? Ajá. Y ahí eran un poco más otros hechos que se denunciaban, ¿verdad? No era una cuestión más de factura De factura falsa falsa. o evasión de impuestos propiamente. Ajá, ajá. Entonces
lo que tributación puede colaborar no puede ser determinante en el hecho punible. Claro. ¿Verdad? Entonces es diferente, porque ahí lo que entiendo que hubo estafa, Sí. ¿verdad? Y para poder demostrar estafa, mucho de lo que nosotros hicimos a lo mejor no le va a servir como prueba o Como prueba. como instrumento, ¿verdad? Ajá, perfecto. Bien, te agradezco que hayas venido. Gracias. Gracias por aceptar siempre estar con No, nosotros por en el favor. péndulo. Gracias, Carlos. Y siempre las preguntas difíciles igual tratamos de responder, ¿verdad? No, es No, sencillo. esta vez no te hice ninguna pregunta difícil. Te Esta agradezco. vez- no, Y no, también esta- a saludar a toda la gente y decirle a la gente que vamos a seguir en la misma línea, que vamos a seguir trabajando, que estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo y bueno, que sigan pidiendo facturas cuando cuando compran. y Cuando venden. compran. Exactamente. Lo último, para irnos. ¿Cómo te sentís cuando la gente en general, hay una mayoría que dice uno de los mejores funcionarios de este gobierno es Óscar Orué? orgulloso. ¿Sí? Sí. No, orgulloso porque a lo mejor siempre decía, en el momento que me toque voy a tratar de hacerlo mejor. Y no soy solo yo, ¿verdad? Hay todo un equipo detrás. Yo soy el que doy la cara. Pero sí creo que estamos tratando de hacer el mejor trabajo, el mayor esfuerzo. Y agradecer a todo el equipo también de tributación. Perfecto. Gracias por Gracias. haber venido, Óscar Orué. Y gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.